¿Por qué en algunas ocasiones nos cuesta establecer eso que se llama límites sanos? ¿Sabías tú que en algunas ocasiones, más que un asunto de buena voluntad, es posible que no pongamos límites sanos porque estamos condicionados por algún evento que ocurrió durante nuestra primera infancia? ¿De qué manera se relaciona el poder establecer límites sanos con los conflictos de naturaleza psicoemocional que se ha encontrado que anteceden a la esclerosis múltiple? Pues preguntas para las que hoy queremos ayudarte a encontrar respuestas, razón por la que me presento contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria desde la cual conectes con nosotros. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y nuevamente esta semana salgo al aire acompañada de un compañero verdaderamente culto y que nos ayuda siempre a representar la perspectiva de aquel que ni conoce de descodificación biológica ni de teorías de medicina alternativa, sino que simplemente ha vivido la experiencia de una vida en el sentido humano y por lo tanto tiene todas esas preguntas que una persona que atraviesa por conflictos psicoemocionales o padecimientos podría tener, de tal manera que nos ayuda hoy Sergio Cuellar a expresar la voz de quienes podrían en algún momento estar del otro lado de la pantalla. Sergio Cuellar, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Maru, muy buenas tardes, auditorio, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que te encuentres. Y bueno, pues es un tema interesante porque pues no todos padecemos esclerosis múltiple, ¿no? Sin embargo, es un tema, cuando hablas de límites, es un tema que hemos vivido recientemente. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente la pandemia trajo contigo pues la sana distancia, ¿no? El hazte tantito para allá, ¿no? ¿Y quién no vivió en algún momento en un centro comercial, en la tienda, en el súper, ay, es que me está respirando muy cerca, hazte para allá, ¿no? Y bueno, esa es la obviedad del asunto. Pero fíjate que naturalmente existe un fenómeno, ¿no? Que es como tu campo, humano, ¿no? Tu campo, personal. ¿Y quién no ha vivido? Hay personas muy cinéticas, muy proxémicas, que les gusta, estar cerca, ¿no? ¿Y quién no ha vivido el hablar con una de estas personas y te pone incómodo el hecho de decir, medio metro más para atrás, ¿no? Entonces, qué bueno que lo toca. Esto es una ejemplificación de los límites. ¿Y qué te parece si comenzamos por definir qué es un límite sano? Empecemos inmediatamente por hablar de límites sanos, sabes, como esas fronteras, ¿no? Que establecen hasta dónde llego en mi relacionamiento con otros o con el mundo exterior, que desde luego pues nos van a ir ayudando en la medida de nuestra experiencia o en la medida de nuestras sensaciones, intuiciones, a poder delimitar el campo de lo que consideramos estrictamente personal, del campo en el que se vive en comodidad, en disfrute, una zona común de intercambio con el exterior y decía, pues, desde luego no solo personas, sino también, por ejemplo, mascotas. Claro. ¿Y por qué es importante trazarlos, Mar? Bueno, sin duda, este tipo de fronteras que, vamos, en ocasiones las trazamos, Sergio, con ayuda de mecanismos físicos. Para muestra, bastan las paredes que separan las habitaciones de una casa o la reja con la que protegemos a nuestro domicilio. Es decir, que estamos hablando de una función de seguridad, de protección, que permite entrar en bienestar a ese refugio o a ese espacio vital. Y digo que además es importante porque nos permite establecer relaciones saludables con el entorno, saludables en el sentido de lo que en definitiva a mí me hace sentir bien. Correcto. Entonces, ya acabamos de aprender que los límites sanos son necesarios, ¿no? Y obviamente se dan
culturalmente, se dan por el modelo de sociedad en que vivimos y que convivimos. Sin embargo, me viene a la mente la pregunta que tal vez al mismo auditorio, ¿en qué áreas es conveniente establecerlos? A ver, los ámbitos de los límites sanos en realidad se aplican a una enorme cantidad de áreas y ámbitos de nuestra actuación, aunque no siempre estamos como tan conscientes de ellos. Estarás de acuerdo, Sergio, que normalmente lo que vemos claro son las fronteras o los límites en términos del espacio físico. Por ejemplo, cuando tú llegas y te instalas en una oficina y te dicen, este es tu escritorio, ¿no? O la oficina del director general, pues tiene una puerta de entrada, por cierto, una secretaria, un asistente que ahí está resguardando. Hay ciertos límites en el espacio físico, pero desde luego también si estamos hablando del espacio físico, esto implica los límites en términos del espacio vital. Tú hablabas de lo que ocurre durante la pandemia, que no solo es el espacio corporal, o sea, los límites de aquello que tiene que ver con el manejo del cuerpo. Digo que no necesariamente solo se marcan, por ejemplo, por la piel, sino que para algunos otros, y más a raíz de ciertos eventos, tienen que ver con una zona más amplia. Existe, por supuesto, el ámbito de aquello de lo que nos pertenece, ¿no? Imaginarás o recordarás cuando un niño pequeño empieza a descubrir el sentido de la propiedad y alguien, por ejemplo, le toma un juguete y él se lo quitan, por ejemplo, y dice, no, mío. O sea, empieza a delimitar un espacio de propiedad y desde luego límites que son vitales, poderlos considerar, contemplar, reflexionar sobre ellos en términos del manejo de lo que yo quiero y lo que no quiero hacer. Es decir, no solo en el ámbito de mi cuerpo, de mi intimidad, por supuesto, sino también, por ejemplo, de obligaciones o responsabilidades que a veces asumimos y que la verdad es que en el fondo nos estamos traicionando porque no queríamos hacerlo. Desde luego estamos hablando también del ámbito de nuestros pensamientos, de nuestras emociones pues digamos que en general de todo lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento con eso que consideramos como el mundo externo. Interesante. Y pareciera ser que es algo que tendemos a hacer desde pequeños, ¿no? Es algo que Así. implementamos, ¿no? A ver, sin duda, bien que lo digas, importante que comencemos por reconocerlo, que instintivamente el cuerpo nos va a pedir desde que llegamos a la Tierra comenzar a establecer límites, desde luego, por ejemplo, a través de los impulsos, digamos, que se generan por sensibilidad y lo que no es grato al tacto, por ejemplo. Pero no solo es lo instintivo, Sergio, a medida que vamos creciendo, nos separamos de la idea de ser parte de mamá y comenzamos a entendernos como un ser independiente. Comenzamos a establecer límites como aquello que el ego dice, esto es mío, ¿no? Decíamos en el ejemplo. Y bueno, desde luego, me parece que hay un tercer momento, ¿no? El instintivo, el del ego en su desarrollo, y uno bien interesante que por supuesto es en el que hoy nos vamos a apoyar más para el tema del que vamos a hablar, esclerosis múltiple, que tiene que ver con esos límites que establecemos a raíz de nuestras experiencias de intercambio y sobre todo como consecuencia del aprendizaje y el autoconocimiento de lo que vamos reconociendo que en definitiva va con nosotros y aquello con lo que simplemente nosotros no podemos. En todo caso, el establecimiento de estos límites va a requerir, sea desde muy temprano, un poco más adelante o durante el transcurso y pues hasta el último día de nuestra vida, se requerirá, sabes, Sergio, auditorio, poder como amplificar la capacidad de captación de nuestros sentidos con los que escuchamos no solo lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro, desde luego con la propia sensación del tacto, pero también con la sensación interna de aquello que no se siente bien, no solo en el cuerpo, en el corazón, desde luego en el pensamiento, pero ya como una conclusión y de eso que algunos incluso llaman como la voz de la intuición. Correcto. Y sabes, me viene a la mente un poquito es algo que tenemos instintivamente, ¿no? Pero me viene la palabra coloquial, más bien la frase coloquial de mucha gente que es te pasa.
Te ¿no? pasas. Y bueno, eso me trae a colación el que algunas veces sí, o sea, nosotros tendemos a hacerlo en automático, mi espacio vital, mis pertenencias, mi propiedad, el lugar donde vivo, donde trabajo, ¿no? Claro. Ciertos límites, no lo invadas, ¿no? Y es tan instintivo que pues te sale, ¿no? Sin embargo, a veces nos sentimos invadidos, fíjate. Y esto me trae la siguiente pregunta, ¿por qué a veces no podemos poner esos límites? Wow. Fíjate que me parece una pregunta fundamental y en la que en esta ocasión queremos ayudar a la audiencia a reflexionar más allá de lo convencional, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, ¿no? Alguien dice, pues, ¿sabes qué? Ya me tiene harto esta persona, pero a la hora que lo tiene enfrente, algo ocurre que no puede establecer el límite, que no puede incluso defenderse o decir, no te pases, ¿no? No de aquí. En realidad, esta es la respuesta que digo que posiblemente muchos no esperen, porque más allá de la voluntad, del deseo, de la fuerza interior, existen procesos no conscientes que están involucrados con reacciones que posiblemente contravengan a los deseos conscientes y que nos llevan, por ejemplo, a decir sí cuando hubiéramos querido decir, no, no pasas. ¿Qué quiero decir con esto, Sergio Auditorio? Que es posible que si tú no puedes establecer límites sanos en un ámbito de tu vida donde tú deseas que las cosas fueran distintas, es posible, digo, probable, muchas veces altamente probable, si tu reacción te toma completamente por sorpresa y se va fuera de tu control, que esto se deba como un acto reflejo, Sergio, auditorio, que ocurre casi de manera involuntaria, como un mecanismo que quedó establecido en la primera infancia como una solución de sobrevivencia. ¿Qué te parece si nos ejemplificas algo para poder entender mejor esto? Excelente. Tenemos el caso, fue uno de los primeros que empleamos en podcast. Es posible que por lo mismo quienes hoy conectan con nosotros no lo sepan. De una mujer que vivía con problemas de estómago no leves, sino que le llevaban a hospitalizaciones, digamos, por urgencias y por unos dolores así muy fuertes. Cuando estudiamos su caso, Sergio, nos damos cuenta que tiene, por ejemplo, problemas en el intestino, porque con frecuencia tiene que aguantar lo tóxico. ¿A qué me refiero con lo tóxico? No necesariamente aquello literalmente tóxico, sino metafóricamente tóxico, como que se le insinúen los jefes, ¿no? Y ella recuerda cómo en alguna ocasión una persona con la que trabajaba, el director de aquella empresa familiar, cierra las puertas, la tiene ella sola como becaria y está a punto de abusar físicamente de ella, si no es porque alguien entra y en ese momento, pues de alguna manera se libera la tensión que ella tenía. Por supuesto, estos momentos de altísima tensión tienen todo que ver con el problema que reporta ella a nivel colon. Pero cuando ya damos con la clave, con las razones psicoemocionales de este caso, de problemas en colon, con mucha frecuencia el tema es el que yo siento que no puedo hacer nada para evitar una injusticia o simplemente no puedo hacer nada para poner un límite sano. Y cuando llegamos a esta conclusión, recuerdo muy bien que esta mujer me dice, Maru, ¿es eso? No, olvídalo, eso yo ya lo sabía. O sea, yo ya sé que no puedo poner límites sanos y el problema es que no sé por qué. Cuando yo escucho esto, le pregunto y le pido que me ayude con la primera idea que le venga inmediatamente a la mente. ¿Cuándo fue esa primera vez en la que queriendo ella establecer un límite, expresar su voz o moverse en alguna dirección, fue bloqueada o hubo castigos severos, es decir, consecuencias que lamentar por querer establecer un límite sano? ¿Y sabes cuál es su respuesta inmediata? Él me dice, no, claro, eso sí que me acuerdo. Una niña de 4 años en un estado de la República Mexicana donde hace un calor infernal. Imagina la escena, está en el restaurante con su madre, ¿no? Y están comiendo y ella quiere algo
pero su mamá le pide otra cosa, o sea, no puede comer lo que ella quiere. Cuando llega el plato, la niña dice: "No lo voy a comer", y hace un berrinche de campeonato, ante lo cual la mamá dice: "Ah, sí, es así". Y fíjate cómo a veces estas acciones que los padres hacen tratando de educar a sus hijos pueden tener repercusiones que ni se imagina uno. La mamá se la lleva al carro, en lo que ellos acaban de comer. O sea, le dice: "¿No quieres comer? Muy bien, nos esperas en el carro". Pero este es el asunto, Sergio, auditorio, que afuera la temperatura es de 40 grados. ¿Te puedes imaginar a una pequeña abandonada en el auto a 40 grados de temperatura? Bueno, Es un shock total. Y en esos momentos en los que viene una reprimenda de campeonato, como consecuencia de haber querido establecer un límite, la pequeña concluye: "No es bueno hacerlo, porque si lo hubiera sido no tendría este castigo". Y como en ese momento la mente no consciente está súper alerta, está escaneando, está barriendo lo que hay, no quiere que me vuelva a volver a pasar, de alguna manera se necesita una conclusión que salve el peligro para una siguiente ocasión. Y en esos momentos de alta perturbación, cuando arribamos a una conclusión, imagínate además a una conclusión con alguien que está emocionalmente perturbado y a sus 4 años, con la visión y perspectiva que se tiene del mundo, la niña inmediatamente se da cuenta, concluye que no es una buena idea oponerse al deseo de otro, aun cuando esto signifique contravenir el deseo propio. Esto es lo que okey, Maru. ocurre en general y por lo tanto decimos que el no poner límites no es natural. Es decir, un niño no nace sin ponerlos. Normalmente algo ocurre en aquel que no puede poner límites y con alta frecuencia durante la primera infancia, a partir de lo cual uno concluye incorrectamente que no debe poner límites, pero esto se vuelve una conclusión que a partir de ese momento operará en forma automática para ayudar a mi sobrevivencia. Esa es la dificultad entonces de muchos casos en los que yo digo: "Pues sí quiero, pero no puedo". Y muchas veces desconozco que hay algo más que mi pensamiento consciente. De acuerdo, Maru. Ya hablamos un poquito de lo que son los límites, ejemplificamos, a través de este caso que nos acabas de presentar. Y bueno, ahora vamos al tema central del podcast. ¿Nos podrías hablar acerca de la esclerosis múltiple? ¿Qué es? ¿Te parece si hablamos un poquito más de ella? Claro, vamos a empezar por hablar, ¿no? Como dices, de la esclerosis múltiple como una enfermedad autoinmune a la que se le ha dado el nombre de la enfermedad de las 1000 caras. Y expliquémonos un poco más acerca de esto, ¿no? ¿Qué significa enfermedad autoinmune? Que es el propio sistema inmunológico el que por alguna razón, de la que hablaremos hoy en el orden de lo psicoemocional, comienza a través de los glóbulos blancos a atacar, a destruir una capa de protección que tienen las fibras nerviosas llamada mielina. Entonces se comienza a provocar, no se entiende cómo, ¿no? A primera vista, porque el sistema inmune ve como un peligro esta protección y en ocasiones, de hecho, no solo es que la capa protectora, esta mielina, se destruya, sino que en ocasiones también eso ataca a las fibras nerviosas. Se trata de una enfermedad que se ubica a nivel sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que puede darse en el cerebro, en sus diferentes componentes, o incluso en la médula espinal. Y las 1000 caras se deben a que los síntomas pueden ser, digamos, de una amplia diversidad, dependiendo la zona del sistema nervioso central donde se dé una inflamación consecuencia de esta destrucción de la capa de mielina. Algunos, por citar solo, porque digo que pueden ser muy amplios, tendrán que ver con la pérdida de, digamos, funciones motoras. Siento que no me puedo mover
o funciones sensitivas, siento entumecida la pierna. En ocasiones, por ejemplo, es el nervio óptico, Sergio, el que está involucrado y parte de los músculos, lo que genera complicaciones en la vista, por ejemplo, de un lado, o se puede no ver o se puede ver duplicado. Y en adición a estas alteraciones motoras y sensitivas, se habla también de algunas alteraciones en ocasiones, las menos, pero en ocasiones, de tipo cognitivo, por ejemplo, en términos de memoria. Digamos que este sería el panorama general y bueno, ahora seguro durante el transcurso del podcast pretendemos ayudar a la audiencia a entender por qué hemos elegido como tema de arranque los límites sanos y qué tiene esto que ver o cómo va a estar esto relacionado con el problema de la esclerosis múltiple. Se trata, digo, de una enfermedad que se ubica como de un carácter crónico y progresivo y que por lo tanto su propia detección pues genera un shock en algunas personas que a partir de ese momento empiezan a vivir un duelo, una pérdida y en ocasiones incluso una depresión al sentir que están perdiendo aspectos básicos, capacidades básicas en su interacción con el mundo. De acuerdo. Una vez entendido qué es este padecimiento, ¿podrías darnos las hipótesis que normalmente se relacionan con pues no sé cómo llamarle, malestar, enfermedad? Padecimiento, en realidad es una enfermedad, Ok, ¿una sí, enfermedad? sí. Y sí, claro que las hay, las hipótesis de cuál es la causa psicoemocional que le antecede. Y como digo que es posible por la naturaleza del tema que hoy estamos abordando, que vayamos a recibir visitas o visualizaciones de quienes quizás nunca antes hubieran contactado con nosotros. ¿Te parece si damos un pequeño preámbulo para explicar que desde diferentes perspectivas de investigación se ha conseguido demostrar cómo hay un precursor a toda enfermedad llamado alta tensión? Alta tensión por algo que ocurre en mi vida con un, digamos, carácter traumático, porque ocurre algo que yo no esperaba, no lo veo venir, me toma por sorpresa, pero es una sorpresa que no es agradable, es decir, tiene una connotación de peligro, el peligro se consuma, yo no puedo hacer nada para evitarlo y esto, pues imagínate el nivel de, digamos, drama o shock que puede ocasionar y además algo que típicamente se experimenta en soledad, se vive y sin que yo pueda acabarme de explicar a mí mismo qué es lo que está pasando, porque normalmente en esos momentos de altísima tensión, la energía no está concentrada en los lóbulos frontales, que son los que se encargan de las actividades de pensamiento profundo, o incluso en los lóbulos que se encargan de ayudarnos o de, digamos, producir las funciones del habla. Entonces se provoca una mega tensión y nuestras hipótesis en relación a esto es que esa mega tensión se transforma cuando yo no puedo resolver, cuando yo no puedo solucionar satisfactoriamente, ese exceso de tensión se transforma en materia de segundos en una emoción o en una sensación. En el caso de la esclerosis múltiple, nosotros estaremos buscando eventos de altísima tensión que precedieron al arranque de los síntomas. En esta ocasión, Sergio Auditorio, con una antelación, por ejemplo, de hasta 6 meses. Es decir, estamos hablando de un periodo largo durante el cual esa capa de mielina se va a ir eliminando. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, como ocurre en otros casos. Y las hipótesis particulares son, de alguna manera, yo tengo una profunda desvalorización, me siento antes que nada mal conmigo mismo por lo que he hecho, por lo que he pensado, por la forma en la que me he movilizado o por la forma en la que no lo he hecho. Con un sentido además, sabes, como de obligación contrariada y con mucha rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Obligación contrariada con rigidez. Que de alguna manera aquí hay una instrucción tajante, un pensamiento tajante, como el que veremos en el caso que tenemos para hoy. Yo siento o yo pienso que esto tiene que ser así, blanco. No negro, no gris, no moteado, blanco. Y si no puede ser así,
Es que no hay de otra, porque aquí hay una obligación de que sea blanco. Y sin embargo, yo siento la obligación de algo, pero por otro lado está esta contradicción, porque quisiera estar, pero al mismo tiempo quisiera no estar. Un conflicto, algunos lo definen también como el miedo a una caída, me refiero a una caída física o literal, digo, o metafórica, a no poderme levantar, es decir, miedo a la caída no solo por la caída, sino porque qué supondrá el levantarme y asimismo el miedo a la caída o a la partida, es decir, después de que algo se cae, alguno se tiene que ir y podría haber miedo a ese momento de partir. Es decir, miedo finalmente a una acción o a un movimiento y además la sensación de que hay algo mal conmigo. Esto podríamos decir que son las líneas generales o las hipótesis básicas de las cuales nosotros vamos a partir para ayudarle a la persona que está experimentando, que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple, a identificar el evento que pudo haber antecedido a esto, así como la causa raíz primaria de lo que se está viviendo. Muy bien, Maru. Esto me lleva a un tema que de repente se me ocurre que pudiera ser una duda también del auditorio. Y esto básicamente es qué paralelismo se puede trazar con respecto a asuntos de la vida interior, tensiones, pensamientos y emociones que precedan a la aparición de estos cuadros. Sí, fíjate que es bien interesante el paralelismo entre la expresión física del síntoma y lo que se vive, decías tú, en el mundo interior, es en el que se producen pensamientos y emociones. Hablábamos cuando definíamos esclerosis múltiple como una enfermedad autoinmune de este fenómeno que parecería inexplicable, inentendible, bajo el cual el propio sistema inmune empieza a atacar al cuerpo como si la capa de mielina fuese un enemigo. Y en este sentido, la pregunta clave es la siguiente: ¿por qué tendría que provocarse un ataque desde mi interior? Sino porque es posible, Sergio Auditorio, atención, que dado lo que estoy viviendo, por algún motivo yo llegado a un punto, es como si ya no quisiera seguir sintiendo esto o como si prefiriera yo ya mejor ni moverme porque hacerlo es como un asunto de vida o muerte. Este paralelismo del que estamos hablando se vuelve, fíjate Sergio, bien interesante en el sentido que no es que yo una noche hable con mi cerebro y le diga, por favor, apaga toda la infraestructura, el cableado eléctrico que tenemos a través de este sistema nervioso central para que yo ya no tenga contacto con esta realidad. No es que así ocurra, pero que normalmente, y esto me parece que va a comenzar a generar reacciones y movimientos interiores en las personas que conecten con el podcast. Sí se han vivido una serie de tensiones a raíz de las cuales a momentos yo digo, híjole, qué ganas de ya no seguir viviendo esto. Pero como al mismo tiempo hay una obligación, y decíamos que era una obligación en sentido contrariado, hay algo que de mí dice, no, aquí te quedas, no te muevas. Pero ¿cómo no me muevo si no quiero? Ah, bueno, pues entonces mejor ya no sentir, mejor ya ni ver, o mejor de alguna manera retirar mi vista, por ejemplo, de un escenario, de una persona o de una circunstancia de la que tengo que separarme, de la que tengo que partir. Y ya me imagino, Sergio, que en cuanto escuchan esto, algunos dicen, ¿cómo? Entonces podría tener que ver, por ejemplo, con esos duelos, ¿no, Sergio? Que no se acaban de hacer cuando yo, por ejemplo, tengo que despedirme de alguien. Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, donde esa partida es tan dolorosa que prefiero ya ni ver, pero que como hoy digo que el caso nos lo va a revelar, no necesariamente solo se da en cuestiones de muertes de seres queridos.
sino que también podría estar relacionada con la necesidad, ¿sabes?, de huir de una circunstancia que el solo tenerla frente a mí o reconsiderarla me genera tanto dolor, impotencia, desvalorización, que prefiero mejor no enfrentar. Y esto creo que me puede ayudar ya a empezar a explicar por qué el asunto de los límites sanos con el que hoy hemos empezado va a tener todo su lugar en esta enfermedad. ¿En qué sentido? Que fíjate cómo en ocasiones, cuando yo digo es que preferiría ni sentir ya, si es así, ni me muevo, porque tengo que estar, pero no quiero, es como si yo solo, yo sola quisiera empezarme a apagar, como una solución dramática, ¿estás de acuerdo? En lugar de poder establecerme firme en esta situación, abrir los ojos, palpar lo que está ocurriendo física y metafóricamente y tomar la mejor determinación con lo que veo para fijar los límites que hagan que sí quiera ver el mundo, que sí quiera sentir el mundo y que sí quiera ocupar mi posición, poniendo a los demás en el lugar en el que de manera sana podemos estar conviviendo. De acuerdo. En materia de medicina, ¿cuáles son los alcances actuales de los tratamientos médicos, Mal? Sí, esta es una importante pregunta, ¿sabes? Porque detona inmediatamente lo que te voy a responder, la necesidad de apoyarse en otros enfoques complementarios que no sustitutos de las terapias físicas. En términos del tratamiento para, desde luego, ayudar a quienes atraviesan por esta enfermedad, digamos que tiene dos fases, Sergio. Una primera, si se está destruyendo, digamos, la capa de mielina a través del sistema inmune, la primera vertiente que se ha desarrollado es, ok, frenemos al sistema inmune. Pero te puedes imaginar lo que puede representar ese freno al sistema inmune. Es decir, sí lo quiero frenar para que no me autoataque, pero no lo quiero frenar tanto para que no me defienda. Esa es, digamos, la vertiente 1. En algunos casos, incluso pues el tratamiento llegado a un punto hace que se inactive la enfermedad, es decir, ya no siga progresando, aunque podría haber daños, ¿no?, en los tejidos por los bloqueos que ocurren, y se habla como de cada que vives una crisis a nivel físico a la que le antecede una crisis a nivel psicoemocional. Es como si hubiera un cortocircuito que impide, imagínate como en un cableado eléctrico donde la malla o la capa que cubre, ¿no?, desaparece. Eso impide que se transmita el impulso nervioso. Entonces, en la primera fase de los tratamientos, el objetivo es, si el sistema inmune está atacando, que ya no ataque, pero va a llegar un límite. Si no, la propia energía de la persona, te puedes imaginar cómo se disminuye. Y por el otro lado, si el problema es que aquí se destruyó la capa de mielina, pues detengo a los destructores, ¿no? Y por otro lado, me imagino que sería lógico para todos suponer que tengo que permitir que se reconstituya la capa de mielina. Y en este sentido, los tratamientos se encuentran a la fecha limitados. Correcto. Bueno, pues ya entendimos un poquito el contexto. ¿Qué te parece si vamos a la historia que tenemos para hoy, no? Es un poquito hablar del contexto en el que se desenvuelve el caso de Pancho. ¿Qué necesitamos saber para entender un poquito su caso? Mira, lo primero que necesitamos saber, creo yo, es que estamos en profundo agradecimiento con el personaje de Pancho por el entusiasmo con el que ha participado en el proceso de arqueología emocional y más que él, el entusiasmo con el que él quiere compartir su historia para que puedan de ella tomar nota otras personas. Entonces estamos en profundo agradecimiento y de hecho le dedicamos este podcast a él, se me olvidó decirlo al arranque. Habiendo dicho esto, en la actualidad Pancho representará a un hombre de unos 70 años que vivió los primeros síntomas de la esclerosis múltiple, Sergio Auditorio, hace 30, es decir, a eso de sus 40.
que, digamos, podría ser sin duda el caso de muchas otras personas. ¿Qué es lo que estaba haciendo él a sus 40? Fíjate que es bien interesante cómo me narra la historia. Pancho va a venir a ilustrar el ejemplo de aquel que en general consigue todo lo que se ha planteado en su vida, ¿no? Tiene el trabajo que anhelaba, que le apasiona, consiguió ya su casa, ¿no? Que también es, como sabes, un objetivo de muchos, y le falta a esa edad, posiblemente antes, ¿no? Porque esto ocurre cuando él, justo ya teniendo una niña pequeña, está esperando su esposa, la segunda, pero digo, en el contexto que lo que le faltaba era una mujer, o sea, tenía carrera, tenía casa, y los estatutos sociales, estarás de acuerdo, marcan, ¿no? Como dentro de esas metas aspiracionales, pues lo que sigue es que te cases, lo que sigue es que tengas una mujer y desde luego que tengas una familia. Ese es el contexto que va a rodear la situación, y decía que para cuando aparecen los síntomas ya tiene una hija y su esposa le acaba de avisar que viene en camino la siguiente. De acuerdo. Platícanos un poquito de cómo empieza la enfermedad de Pancho, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que está sucediendo esto? Fíjate que es interesante esta famosa enfermedad de las 1000 caras, porque es como esas cosas que no avisan, que no viste venir y que de repente un día sí que te sacan de onda, ¿no? Él corría y de pronto un día se tropieza. O sea, ¿cómo me tropecé? Porque a lo mejor o la vista me falló, algo no vi, o las propias piernas no me respondieron. Eventualmente, este evento del tropiezo se va a, digamos, a empezar a complicar el cuadro cuando lo que aparece en efecto, Sergio Auditorio, es la complicación en términos de la movilidad de la pierna, en el caso de Pancho izquierda, y la imposibilidad de ver. Lo que ya te puedes imaginar que no son síntomas como de un resfriado, es decir, desde luego preocupan y muchísimo porque son cosas que ni pasan a diario ni uno sospecha que pasaron por algo así como sencillo. De acuerdo. Esto me lleva a preguntar qué había sucedido antes de esta enfermedad en su vida. ¿Cuál fue la tensión o el resultado de esta averiguación emocional que hicieron, Sí. que vivió Pancho para que estableciera un antecedente? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que hacemos la exploración poniendo frente a nosotros las hipótesis de lo que sospechamos que pudo haber ocurrido. Yo sé que tuvo que haber sucedido una alta tensión que debió haber ocurrido en los meses previos, no necesariamente es el día anterior, y que esta tensión tiene la tonalidad de una obligación que yo vivo en el sentido contrariado, de la sensación de que posiblemente no me quiera ya ni mover o haya cosas que yo ya no quiera ni ver. Cuando Pancho se ubica en lo que estaba ocurriendo en ese momento en su vida, le es inmediatamente sencillo recordar qué había ocurrido y desde dónde venía esto. Curioso el caso, en la situación de Pancho, la obligación contrariada es esta idea de yo debo ser padre y yo me voy a casar para siempre. Es decir, si yo me caso hasta que me separe la muerte y tengo que ser un muy buen padre. Que desde luego no solo son deseos que muchos tenemos, pero en el caso de él sí se expresa como en una cierta tonalidad de no hay vuelta de hoja. Es decir, de un pensamiento, una conclusión tajante. Si yo me caso es para siempre y lo voy a hacer. Y él me confía como, curiosa la vida, ¿sabes? Antes de casarse con la mujer que elige como esposa, pues sí hay señales que hablan de la conveniencia de no ir adelante. Em, por ejemplo, el propio día de su boda. Fíjate que va a casa de unos amigos y el papá del amigo lo llama y le dice, tú no te vas a casar, no te preocupes, aquí tengo un boleto, te vas a ir de viaje conmigo y no te preocupes que esta persona va a ir a casa de la novia a decir que no hay boda.
¿No eres feliz? ¿No lo veían contento? Pancho asumía su obligación salvar de la crisis que vivía a la mujer con la que se iba a esposar. Desde luego, en las historias, el mundo que nos rodea puede ver cosas que nosotros no. Alguien habría dicho, pero qué locura o disparate es este, pero, pero para Pancho había otra visión de la situación. Y entonces, por supuesto, se casa y además digo que no solo se casa para ir a salvar a alguien, sino con la profunda convicción de si yo me caso es para siempre, así se queda la cuestión, desde luego con el deseo de una familia. Ocurre ya en la temática de las tensiones previas y, sabes, además se acuerda él, pero con una exactitud espectacular, de varios eventos que lo tensan y como decía yo que esto ocurre ya que tiene a la primera hija, me ubico alrededor de ello para poner algunos ejemplos ilustrativos del tipo de megatensiones que vive él en el sentido, a raíz de lo vivido, de creer que no importa lo que haga, no se puede mover. Que es, si sabes, entonces, lo que se refleja en su pierna izquierda. Al saber que Pancho es diestro y que el conflicto se representa en el lado izquierdo, además en nuestras sospechas nosotros presuponemos que hay un problema con hijos, con sueños que yo deseo hacer realidad, por ejemplo, con mascotas, con proyectos, con bienes inmuebles, con inversiones o con madre. Es decir, todos estos son los significados que podrían estar vinculados a un conflicto que además se expresa del lado izquierdo. Y en cuanto además Pancho escucha esto, sabe perfectamente en términos de qué se expresó la tensión. Nace su hija, primera hija, y como un padre amoroso que ha estado esperando el momento, desea, ¿qué crees? Bañar a la hija, bañar a la hija. La esposa, que desde luego no era la favorita de sus amigos, ¿no, Sergio? Porque desde luego ahí se apreciaban algunas dinámicas que algunos consideraban tóxicas. Em, Le dice, no, no, pues no, bañar a la niña no puedes. Porque no puedo bañar a la niña, no puedes. Eso es cosa de mujeres y además tú no sabes bañar a un hijo. Claro, creo que yo no tengo ni la intensidad suficiente para poner en palabras y en el tono necesario cómo se da la restricción del movimiento. Imposición ante la cual Pancho tiene que retirarse. Es decir, cede al deseo de poder bañar a la hija ante la irrupción violenta que hay en la mujer. El ejemplo de bañar al bebé recién nacido es tan solo uno en la lista de tensiones de las cuales destacan algunas otras. Por ejemplo, esta. Un día, la hija, ya un poco más grande que ese momento de recién nacido, quiere tomar coca y se le ocurre, seguro en cuanto te lo digo ya hasta te lo vas a imaginar, ¿no? Preguntarle al papá si puede tomar coca. Y el papá dice, sí, por supuesto que puedes tomar. Y la mamá escucha y dice, no puedes tomar coca. Pero por supuesto que el tono de voz en el que lo estoy diciendo no tiene nada que ver con el nivel de intensidad y desde luego con la percepción de violencia psicológica y verbal que se vive en esos momentos que le hacen concluir a Pancho que no puede moverse en dirección de lo que desea para con su hija. Ahí está la lateralidad izquierda. El programa de la semana pasada decías, oye, pues es la esposa o es la hija. Claro, la esposa es la que le está poniendo la restricción, pero la imposibilidad de movimiento es en dirección a la hija. Pues resulta que decía que esta es una colección de ejemplos que hay en él. Cuando le pedimos a su mente que nos traiga los momentos de mayor impacto, te puedes dar cuenta que la aparente necesidad o deseo podría ser un aspecto de la vida cotidiana. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no es que diga quiero llevar a mi hija en brazos a la luna y regresar. Está pidiendo cosas, deseos que tendrían que ver todo con la dinámica familiar, como otro día se anima a decir que quiere sacar a la hija al parque. Y ya sabes la respuesta, ya la podemos anticipar. Por supuesto que no lo van a dejar. El problema es cómo se expresa eso, porque ante la violencia se vienen los golpes de ella y de él.
Es así, Sergio Auditorio, como se da el antecedente de las tensiones que hacen pensar que es imposible moverse, pero digo, no solo moverse en dirección de lo que la niña desea, ¿sabes? Sino imposible seguirse moviendo en términos de esa relación de la que, sin embargo, él siente, él piensa y él se ha autoindicado que no se puede mover. Allí está la contrariedad en la obligación de algo que posiblemente también genere miedo, ¿no? Ya ni le muevo, porque si no, si así me fue, ¿cómo me va a ir después? ¿Qué te parece esta sinopsis? Desde luego con algunos ejemplos ilustrativos de la historia de Pancho, que digo que podría representar la historia de muchos otros Panchos o Panchas en el sentido de no poder hacer lo que quiero, hasta el punto que en algún momento digo, es que ya no quiero ni sentir esto, o sea, se siente tan intenso, se siente tan duro, se siente tan crudo que mejor ni siento y mejor ni le muevo. ¿Cómo lo ves, Sergio? Encontramos suficientes marcadores, ¿no? Cuando, si nos estás dando los elementos para en nuestro checklist y de repente escuchas la historia de Pancho, pues es check, 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 check. Claro que hay algo ahí, ¿no? Y eso, pues básicamente nos lleva al momento cuchicuchi, ¿no? De la historia. ¿Cuál es la historia detrás de la historia? Por supuesto que hay algo más y está relacionado en ese momento cuchicuchi del que hablas con aquello con lo que empezamos hablando hoy. Porque si ya entendimos que siente que no se puede mover, que una vez que se da una instrucción, la instrucción es inapelable y que de ahí hasta la muerte, aunque parezca que esto precisamente lo puede llevar a eso, la pregunta clave en nuestra exploración, en este trabajo de arqueología emocional es, ¿cuándo en la vida de Pancho ocurrió que él quiso ir en la dirección de lo que quería y por intentarlo, por osarse a hacerlo, hubo repercusiones o consecuencias negativas que lamentar que lo hubiera condicionado? Oye, pues fue impresionante en la historia de Pancho porque ante la pregunta la respuesta aparece de manera inmediata. Resulta que es un niño, él de 7 años, y hay un evento que la verdad es que él ni se acuerda, lo cual inmediatamente Sergio Auditorio pues empieza a ser sospechoso, ¿estás de acuerdo? O sea, no me acuerdo por algo, ¿no? Alguna situación que de alguna forma se está buscando bloquear con esa pérdida de memoria, pero que sus hermanos le refieren como que tuvo una intensidad brutal. Y es que de 7 años, Pancho se quiere quedar en un brincolín. ¿A quién no le pasó eso? Tú no fuiste a la fiesta de una espuma y te querías quedar allí. O sea, es la típica historia del niño que se está divirtiendo, ¿no? Y que quiere que la diversión allí sea eterna, pero pues naturalmente eso no puede ser para siempre. Los padres dicen, no, nos tenemos que ir. Y esto me parece en la historia de hoy fundamental. Pancho, digamos, recuerda que le han dicho que él reaccionó violentamente. ¿Cómo que no me dejan? Reacción violenta del niño ante la cual viene una fuerte reprimenda de los padres. Él no se acuerda ni cómo fue, sus hermanos mayores le dicen que sí, que estuvo bien fuerte, pero al ser el evento de una connotación intensa, tan fuerte en términos físicos, en términos de una agresión no esperada, cuando él se quería ir en una dirección, estamos claros que algo de esta talla, de esta naturaleza, es lo que lo tiene bloqueado. Ahora, con el ejemplo, atención, porque empieza a aparecer como una parte del iceberg emocional que no siempre vemos, porque alguien diría, oye, pues pobre Pancho, ¿no? No lo dejaron. El asunto, sabes, que a veces en esos episodios dejamos a un lado y que hoy es fundamental poder poner sobre la mesa, es como en su reacción innata, en su primera reacción, ante la imposibilidad de moverse en la dirección que él quiere, él reacciona con agresividad. Voy a poner aquí la pluma que normalmente usamos con dos extremos para empezar a ilustrar los polos opuestos entre los cuales se debate su actuar. El hecho de sentir que ante la imposibilidad él va a tener que explotar y que agredir, o de pronto dado lo que aquí pasó, el movimiento al polo contrario, es decir, ni le muevo. O sea, si no se puede, no me muevo. Correcto. Y bueno, esto ya nos está arrojando más luz acerca del tema, ¿no?
sin duda. Y usando el sentido común, pues muchas personas podrían opinar de lo que Pancho tendría que haber hecho distinto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, claro, y eso, ¿sabes? Me lo cuenta él mismo y me dice que sus amigos le decían: "Oye, es que deberías ser un poquito más malo, ¿no? O sea, tú eres tonto", y hasta otras palabras que ya puedes ir imaginando en qué orden van. Pero la realidad es que más allá de ese aparente sentido común, yo le digo: "No es que seas tonto, sino que estabas condicionado". Recordemos que para el psicoanálisis, infancia es destino y Pavlov lo recordaremos muchos en términos de sus experimentos que hacía, ¿no? Con perros, pero que nos demuestra que el premio y el castigo pueden condicionar ciertos comportamientos de manera mucho más intensa de lo que nos imaginamos en un ser humano. Correcto. Ahora, si vemos esta situación desde otra perspectiva, si nos movemos, haz de cuenta, ¿no? Y giramos un poquito. ¿Qué clase de recomendaciones, se le pueden hacer a Pancho para hacer las cosas diferentes, ¿no? Este, ¿Qué podría ilustrarnos para llevarlo, hacia un siguiente nivel para que las cosas salieran diferentes? Mira, sin duda, en la propia definición de esta hipótesis de una obligación contrariada, en la que además va a haber rigidez, aparece lo primero que es importante considerar en ese establecimiento de límites o no límites con el mundo. Porque como podríamos darnos cuenta en la historia de Pancho, el decir yo aquí me quedo, no importa lo que pase hasta que la muerte nos separe, es un pensamiento con un nivel de rigidez alto de cara a la dificultad que está viviendo en esa relación de pareja. Es decir, que lo primero a lo que vamos a pedir atención o reconocimiento en tu reflexión al entender la historia de Pancho es a esos pensamientos tajantes, extremos, como el que él tuvo de yo voy a ir a salvarla a ella, que nos están ya hablando de un comportamiento que va más allá de un punto equilibrado, ¿no? Yo me salgo de mí para ir por ella, lo que pues desde luego es un intento que no podríamos asegurar. Y el asunto de yo me casé y aquí me quedo, no importa lo que esté ocurriendo en este hogar. Comportamientos extremos, asimismo, no solo pensamientos como yo me voy a los golpes o mejor ya ni me muevo. En resumen, pensamientos o comportamientos tajantes, rígidos o extremos que en definitiva me sacan de una zona de estabilidad donde cualquier reacción va a operar en favor de mi bienestar. ¿Ok? Entonces es o sobrereacciono o me quedo quieto, ¿no? O sea, no hay un punto medio, ¿no? Una escala de grises. ¿Qué clase de recomendaciones, podrías darle a Pancho para que libere esos bloques emocionales? Fíjate que en términos de los bloqueos emocionales que sabemos que siempre hay, en esos eventos que nos marcaron, en el caso de él, el punto cero, ¿no? Cuando él quiere hacer algo, explota a los golpes y le viene la reprimenda, sabemos que en ese punto tuvo que haber habido una emoción reprimida, una emoción que al no haberse liberado va a estar buscando continuamente otras experiencias y repeticiones para poder salir. El problema es que en esta estrategia de contención, pues ya no sale la emoción. Y digo que nos vamos a apoyar tremendamente en el diagnóstico que los médicos le han dado a Pancho cuando le explican que lo que le está pasando a nivel sistema nervioso, cuando ya, digamos, la enfermedad está inactiva, es decir, ya no está habiendo más destrucción de la capa de mielina, pero hay unas zonas donde se ha perdido, es que hay como una especie de bloqueo energético que no permite que se conduzca la transmisión del impulso eléctrico. En este sentido, nos apoyamos también y ampliamos panoramas, Sergio, auditorio, cuando reconocemos lo que en el mundo transpersonal se explica, que no solo tenemos un cuerpo físico que vemos, sino que a nuestro alrededor hay un campo más sutil, razón por la cual no percibimos, pero que igualmente existe y que es como la casa del campo mental, del campo emocional que tenemos nosotros. De Entonces, acuerdo. lo que él va a hacer o le vamos a recomendar es liberar mediante la respiración, ejercicios con la respiración y con la imaginación esos bloqueos en el campo que le rodea. ¿Ok? ¿Y ese cuerpo energético dónde está? ¿Dónde se localiza?
Bueno, sin duda, supongo que muchas personas han escuchado hablar de los chakras, ¿no? De estas como estaciones eléctricas que tenemos dispuestas a lo largo del cuerpo, pero que en su conjunto es como si dieran un campo energético que nos rodea. Está alrededor de nosotros, como en toda esa zona que se llama el campo áurico y que repito que aunque no vemos, es más sutil, por eso no lo alcanzamos a ver. Los ojos tienen como un espectro que pueden percibir y esto está en el espectro de lo no visible, pero sin embargo existe. Claro. Y bueno, suena muy lógico, ¿no? O sea, porque los chakras están numerados de acuerdo al tipo de sector al que pertenecen. Creo que, digo, los he visto, no soy un experto en la materia. Bueno, nos platicaste que para liberar ese cuerpo energético podemos hacer ejercicios con la imaginación y la respiración, Sí, ¿sí? Y bueno, esto es muy lógico. Sin embargo, en nuestro trabajo de arqueología emocional, sabemos que una vez que hemos descubierto la historia detrás de la historia, pasamos a hacer la liberación del bloqueo emocional, y lo que nos queda es cambiar esa imagen, ese holograma que se imprimió o como las conclusiones que teníamos, ¿no? ¿Qué sí. tipo de nuevas conclusiones recomendamos en estos casos, como el caso de Pancho? Pues fíjate que es impresionante lo que pasó durante el trabajo con Pancho, porque en el punto de cambio de la representación mental, para quienes no estén familiarizados con esto, lo que sabemos, Sergio, yo, no, en arqueología emocional, es que todo evento de alto impacto como el que vive él con el brincolín, tuvo que haber dejado como una huella a nivel celular porque es un impacto traumático. Y queremos ir a hablar con su mente no consciente, precisamente como decía yo, Sergio, con la imaginación, con la respiración, para entrar en un punto de relajación a partir del cual el pensamiento consciente se apague y comience el intercambio inconsciente, mente no consciente que se va a comunicar a través de símbolos, a través de imágenes, en ocasiones también, digamos, a través de sensaciones. Pero no es como si fuera una, digamos, un ensayo largo, ¿no? De aquel día, lo que yo viví. No, son normalmente expresiones simbólicas, metafóricas muy potentes. En el caso de Pancho, cuando hace este trabajo impresionante y conecta con lo primero que viene a su mente sobre esa representación mental, lo que viene es él como si estuviera siendo forzado a entrar en un auto. Observa esto, Sergio, y que además es agarrado del lado izquierdo, que podría ser textual lo que ocurrió cuando no lo dejaron ir en la dirección del brincolín que quería, sino que lo obligaron a entrar en un auto, o podría ser simplemente una representación completamente simbólica, metafórica, de lo que ocurrió cuando tuvo que huir visualmente de ese momento que él quería, es decir, cuando tuvo que emprender una huida o una partida y subir a un auto que lo iba a conducir en una dirección distinta a la que él quería. Ahora, me has preguntado por conclusiones, porque cuando estamos haciendo este trabajo queremos reemplazar la imagen, la representación mental que estamos observando con una imagen que nos dé conclusiones más amplias. Y en el caso de Pancho esto es impresionante. Él, desde luego está claro, ya estando inactiva su enfermedad, pues que en realidad en la vida no es que haya culpables. Él ha conseguido ese nivel de conciencia. Impresionante en verdad su nivel de ánimo, su positivismo, que desde luego contribuye de manera fundamental al hecho de que estés tú inactivo. Pero sobre todo, en cuanto a sus conclusiones, él sabe que toda enfermedad es una oportunidad de crecimiento interior. Y me cuenta cómo en su proceso él fue cambiando de conclusiones. Me refiero en las primeras en términos de aceptar la situación en lugar de vivir con un dolor incremental que contribuya a, digamos, intensificar el cuadro que se está viviendo, ¿no? Él dice que en un arranque, desde luego, hay enojo, como nos pasaría a cualquiera de nosotros cuando estamos viviendo una situación de esta naturaleza, pero eventualmente, dice, yo empecé poniendo a la enfermedad en la cajuela del auto cuando me dicen que esto es para siempre. Eventualmente me doy cuenta que tengo que comenzar por aceptarlo y me dice, en algún momento paso a la enfermedad al lado de mí en el auto, ¿no? Refiriéndose en el auto como a su propia vida y cómo él establece un diálogo y dice, vamos a vivir juntos.
Pero me parece que en términos, digamos, de un siguiente nivel de conclusiones, esta, por supuesto, le hace encarar las cosas con una actitud digna, ejemplar y que contagia motivación. Sergio, no te quiero decir de qué manera. Y digo que enseguida nos eleva el pensamiento y nos eleva el sentimiento lo suficiente para poder estar a la altura de contestar una pregunta como de esas que dicen que son poderosas. ¿Cómo puedo hacer para moverme en la dirección de lo que yo quiero? Porque si te fijas, cuando él vive la separación del brincolín, se fija como una dicotomía o brincolín o carro en otra dirección. Como lo mismo que ocurre cuando él dice, quiero bañar a la niña, no, no puedes. Es decir, parece que solo hay dos alternativas. Y me parece que en este sentido, el cambio más potente de pensamiento que puede contribuir a un estado anímico completamente distinto y una realidad material diferente es, de acuerdo, a lo mejor en este momento, por ejemplo, no sé bañar niñas, es cierto, pero puedo aprenderlo. Entonces, hoy te veo a ti bañarla, mañana la bañamos juntos y pasado mañana la baño yo solo. Me refiero con esto a eso que se conoce como el pensamiento lateral y que además, pues, nadie como tú para explicar un ejemplo de aquello en lo que consiste, porque alguna vez me diste un ejemplo de pensamiento lateral súper sencillo, pero además súper potente. ¿Nos podrías ayudar con ese ejemplo ahora que nos avecinamos ya al final del podcast? Claro que sí, Maru. Bueno, hablamos de un caso. A mí me lo platicaron como si hubiera sido un caso real en un curso que tomé. Pero fíjate que hace poco estuve leyendo y creo que es más bien una leyenda urbana, ¿no? Te hablan, te hablan de pues un accidente que hubo en los Estados Unidos, donde pues venía un camión de esos grandotes con su remolque gigante y pues de esos que parecen Kenworth o no sé, de esos trailers gigantes, ¿no? Y pues iba con productos perecederos para surtir a la ciudad de Nueva York. Eh, Conectando la ciudad de Nueva York, que es una isla, ¿Cierto? entre ¿Cierto? los ríos y entre el mar, con el continente, pues venía de New Jersey y para poder acceder desde New Jersey a la isla de Nueva York, hay dos, o sea, o tomas el puente o vas Sí. por un túnel, ¿no? Exacto. El caso está que cuando quiere pasar el tráiler, encalla, ¿no? Y entonces no puede ni para atrás ni para adelante. Y bueno, llega la policía, llega absolutamente todo este despliegue de seguridad y de ingenieros y de cómo le vamos a hacer, porque pues si mueves el tráiler para allá, puedes resquebrajar el túnel y cae el agua, ¿no? Y se Ok. inunda. Si lo mueves para atrás, pues a lo mejor echas a perder el tráiler. Y además se tenía que mover, ¿no? Porque pues era producto que podía descomponerse. Entonces en esas estaban, un tráfico espantoso y bueno, todo esto de que qué hacemos, porque entonces si dinamitamos un pedacito, no, es mejor traer a los soldadores para que recorten una caja, un pedazo de la caja del tráiler. Entonces que se acercó una niña que iba con sus papás y les dijo pues muy claramente, oigan, si le desinflan las llantas, ¿no será más fácil que la caja baje y entonces ya puede pasar? No puedo Fíjate creer. cómo un salirse de la caja, salirse de la situación y ver las cosas desde otra perspectiva puede darte una solución muy simple, es a lo que le llamamos pensamiento lateral, para el problema o la problemática que se está presentando, ¿no? Híjole. Me parece que es un ejemplo potentísimo porque en cuanto tú nos ubicas en la descripción de la complejidad, para arriba una cosa, para abajo otra, uno se atrapa en esas dos posibilidades. Y posiblemente, como en el caso de Pancho, él también se atrapó en términos de su comportamiento, en términos de luchar o en términos de parar y ya no moverme. Y por lo mismo pienso que el cambio de pensamiento más importante tiene que ver con habilitar una tercera alternativa que me permita estar con ganas de estar presente en la vida, de sí sentir, de sí ver, de sí moverme, de saber que yo soy quien me muevo en dirección de lo que quiero. Desde luego, si soy paciente, si sé observar que posiblemente este no es el mejor momento o este no es el mejor lugar o circunstancia. Lo que pasa es que en ocasiones nos bloqueamos en estas dicotomías porque queremos las cosas en el instante. Y sabes, Pancho me contaba una reflexión que además me encantó y me decía que quizás el problema de la impaciencia se puede representar o surge a través del horno de microondas. La vida en express, ¿no?
y que, bueno, desde luego con todo el advenimiento del Internet, pues en muchas generaciones hay poca paciencia, ¿no? Para resolver las cosas, pero ir concluyendo entonces hoy acerca de cómo la sanación, en la gran cantidad de los casos, no es un momento, es un proceso, aún más si se trata de nervios y capa de mielina, porque el proceso de recuperación va a llevar tiempo y por lo tanto la importancia de mantener ese pensamiento positivo que te digo, creo que no había visto nunca un caso como el de Pancho, de veras es ejemplar, motiva al que tiene y al que no tiene la esclerosis múltiple, pero sobre todo la perspectiva de poder poner en retrospectiva lo vivido y al hacerlo, liberar esas tensiones y poder reconsiderar no solo cómo podría yo manejar distinto lo que pasó hace años, pues ya pasó, sino cómo a futuro puedo moverme en dirección de lo que quiero, porque muchas veces eso se queda como una conclusión instalada que rige todas mis interacciones con el exterior. Pancho me decía que para él lo clave ha sido aprender cómo establecer límites sanos. Y vaya que lo hizo, porque el hecho de que esté inactiva la enfermedad tuvo que haber implicado movimientos en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. Al punto que desde luego, como se podrán imaginar, él deja ese matrimonio eventualmente y empieza a tomar decisiones como, por ejemplo, una de sus hijas tenía que viajar en una gira y la mamá dice, no, no, no va a viajar y él dice, no, como que no, por supuesto que va a viajar. Límites sanos en la relación con el exterior y la visión de que yo siempre voy en la dirección de lo que quiero, si sé ser paciente y audaz en movimientos que no solo son en dicotomías, sino que abren alternativas a un mundo más amplio. De acuerdo. Platícanos un poquito, ¿cuál es la situación de Pancho en este momento? Mira, su situación es que desde noviembre le han hablado de, ya por diagnóstico clínico, una enfermedad inactiva. Permanece, sin embargo, el bloqueo del lado izquierdo, como le han explicado los médicos, por este como bloqueo energético que no permite que circule el impulso eléctrico porque la capa de mielina, desde luego, no se ha acabado de recuperar. Ok, ¿y esto se puede recuperar? Me refiero a la capa de mielina, la célula. Decíamos que a través del tratamiento farmacológico se han enfrentado dificultades y me parece que al respecto, para contestar a tu pregunta, es responsable explicar que nosotros no somos médicos y que cada caso sin duda es personal, individual. Habiendo dicho eso y claros de la importancia de no fijar expectativas no realistas, también me parece importante explicar que sí hemos visto casos en los que hay una recuperación de la capa de mielina cuando la liberación de la emoción es evidente, cuando las conclusiones se cambian y no solo permanecen a nivel mental, sino que en la acción se dan nuevas, digamos, movimientos que inmediatamente se perciben como por supuesto que puedo y quiero sentir a mi cuerpo, estar plenamente vivo y moverme en la dirección de lo que quiero. Muy bien. Desde tu punto de vista y pues obviamente de la biodescodificación, Maru, ¿qué es lo que consideras que eventualmente tendría que cambiar Pancho para que se pudiera dar este cambio? Bueno, él ha hecho ya muchos cambios, eso es un hecho, en tanto que esto ya está detenido y no está avanzando. Pero quizás hay todavía un poquito más de cosas que queremos motivar y motivar, sabes que es mover a la acción en panchos y en panchas del mundo, ¿no? Y tiene que ver con demostrarle a tu cuerpo y a tu mente que si eres capaz de hacer eso que en algún momento del tiempo no se pudo acabar de hacer. Ejemplo, esta es una técnica llamada psicodrama de la que habla Peter Levine en Estados Unidos, que es un experto en estos temas. Por ejemplo, Pancho decide que ahora que tiene un nieto o una nieta lo va a ir a bañar. ¿Te puedes imaginar lo que significa eso? Y dirías, oye, pero si ahora no puede con el brazo izquierdo, no importa. Él va, está acompañado, es asistido, aprende a hacerlo y lo hace. Es acompañado por alguien, lo toman de la mano y le demuestra a su cuerpo que claro que puede hacer lo que quiso. En este sentido decimos que desde luego el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede reeditar.
Y estas acciones en las que empezamos con una meditación y, por ejemplo, llenamos al cuerpo de un torrente energético de luz que desciende del cielo y elimina los bloqueos que hay a nivel cuerpo, campo mental, emocional, energético, pueden ser realmente fundamentales. Es decir, me refiero a trabajos con el cuerpo físico, con la imaginación, que sabemos que es mucho más que una fantasía, porque se ha demostrado que esta imaginación tiene la capacidad de movilizar el campo pránico. Así que son ejemplos de otras cosas que se pueden hacer y me parece, decía, que más allá de establecer de alguna manera expectativas que alguien diga pues no se pueden cumplir, a mí me gustaría dejar la pregunta abierta. ¿Y qué si sí? O sea, si el origen de esto es una causa psicoemocional, si yo libero el trauma de lo que allí ocurrió y cambio conclusiones y me abro al mundo de tal manera que cambio esa manera de pensar y empiezo a percibir el mundo como una oportunidad permanente para hacer A, B, C, D o lo que sea, pues estos movimientos interiores en nuestra experiencia, de alguna o de otra manera, siempre tienen una repercusión externa. De acuerdo. Entonces, bueno, pues ya rumbo en la recta final del podcast, ¿qué conclusiones finales nos deja la historia de Pancho? Fíjate que a mí me gusta mucho una expresión que él tiene y digo que este podcast se lo agradecemos y se lo dedicamos por lo que sus conclusiones y vivencias personales pueden transmitir a otros. Él me dice, Maru, yo llego a la conclusión que yo soy la naturaleza. La naturaleza es renovación, la naturaleza es cambio, la naturaleza son ciclos, la naturaleza son etapas. En la naturaleza, por supuesto que se establecen límites, estarás de acuerdo, Sergio, porque si un animal no establece ciertos límites, simplemente no sigue adelante. Pero también en la naturaleza hay paciencia, hay pausa. Y desde luego que me parece que con eso podemos concluir el día de hoy, porque si la crisis provocó el cortocircuito y el cortocircuito está generando el bloqueo, eso significa que hay algo más que yo puedo hacer. Desde luego, por supuesto, a nivel, decía, no consciente, luego cuando hago consciente lo que era inconsciente, puedo expandir mi visión y de esta manera, pues comenzar a convertir los pensamientos internos en nuevas frases autoafirmantes, como yo soy la naturaleza, yo soy el que se mueve en la dirección de lo que quiere, que desde luego pueden ayudar a hacer que ese pensamiento se vuelva en la acción justo lo que yo quiero conseguir, lo que yo quiero consolidar. Pues bien, muy interesante, realmente nos deja un aprendizaje muy, muy amplio el caso de Pancho. Y pues básicamente esperamos que esto sea de utilidad para todos los escuchas, ¿no? Por supuesto, agradecemos de corazón a Pancho, donde quiera que se encuentre, y deseamos de corazón que este contenido, así como él me lo dijo, que le ayudó a moverse, o sea, que le movió muchas cosas internamente, pueda ayudar a muchas otras personas para adquirir una visión más amplia de qué pudo haber precedido a esto, de qué significa eso en términos de lo que yo puedo hacer distinto ante la vida para no moverme en comportamientos extremos, para no ir por posiciones tajantes y sobre todo para vivir con mucha mayor plenitud. Gracias, Pancho, porque nos enseñas a vivir a todos, a los que tenemos y a los que no tenemos esclerosis múltiple y a todos los que en algún punto del tiempo quisiéramos ya no sentir, quisiéramos cerrar los ojos, quisiéramos ya no movernos, porque creemos que es doloroso hacerlo y lo único doloroso en el proceso está siendo la aproximación con la que le queremos arrebatar a la vida ciertas cosas o la rigidez de creencias y posturas tajantes, obligaciones contrariadas, decíamos, que si esto ocurre es porque la vida nos indica que es importante detenernos para desafiar, flexibilizar vistas e incorporar un pensamiento lateral como ese del que hoy nos ha venido Sergio a hablar. Y Sergio, pues yo estoy feliz con esta historia, deseo que contribuya y te agradezco a ti por tu participación. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima a todos. Hasta entonces.